Bienvenidos. Vamos a iniciar con el módulo 8 de ganadería, el cual se titula Programa de Ganado de Engorde Purina Halcón. Lo vamos a impartir mi persona, Oscar Flores, con Ricardo Fernández, quien va a tocar algunos temas que les mostraré a continuación. Los temas que vamos a tocar, vamos a hablar algo de razas de ganado de engorde y cruzamiento, vamos a ver algo de opciones de recría y engorde en el trópico, algo de tecnología para las ganaderías de carne en Centroamérica. Luego entraremos al programa de ganado de engorde, Purina Halcón, y posteriormente Ricardo nos hará un análisis de cómo está el feedlot en Nicaragua, características y la eficiencia y aplicación de los programas nuestros en Nicaragua. Bueno, en primer lugar, vamos a recordar un poco las razas de ganado de engorde que manejamos en Centroamérica. Sabemos que lo más común son las razas eucanas, principalmente el Brahman, el Nelore, el Lucerat. Más recientemente con inclusiones de ganado Angus, de ganado Simmental, y lo que se está volviendo también común, el cruzamiento de razas Brahman con Angus para generar la raza Brangus, o de Brahman con Simmental para generar eh, el Simbra, ¿verdad? Que son razas que se cruzan principalmente para aprovechar la rusticidad y adaptación al trópico de la raza Brahman, pero mejorar las características de la carne y de la ganancia de peso que en este caso le aportan las razas como el Angus, el Simmental, o más recientemente también razas como el Senepol, el Brangus, el Angus rojo, etcétera. Básicamente ese es el panorama en animales que nos estamos moviendo en Centroamérica. Y para esto tenemos algunas opciones de recría y engorde para el trópico. Acá lo que quiero que vean es que dependiendo de cómo se intensifique el feedlot, o en este caso el pastoreo, podemos tener diferentes opciones de recría y engorde. Estas están definidas básicamente por los tiempos que tarda un animal para llegar a la faena. Hay sistemas muy acelerados, como este de 13 a 16 meses, donde, como ven, van a estar oyendo algún concepto como el creep feeding, el concepto de feedlot y directamente al rastro. Son sistemas muy rápidos, donde el ternero entra a creep feeding, pasa por un feedlot y va inmediatamente al rastro. Hay sistemas más tecnificados que ya son de los que se están incorporando en Centroamérica, donde ya buscamos llegar a animales de entre 17 y 21 meses a peso de rastro, eh, y o recrías intensivas en el caso de hembras, ¿verdad? Donde tratamos de que ya a los 16 meses pues ya estén entrando a servicio las hembras de las razas de carne que hemos hablado. En este también vuelve a aparecer, como ven, en la crianza de terneros una fase de creep feeding. Después ya aparecen otros términos que vamos a ir viendo, como la recría intensiva a pasto, la terminación intensiva a pasto, o TIP, o feedlot, hasta, como les decía, llegar a rastro. Este, pues, es uno de los que actualmente los más tecnificados, pues, andan alrededor de 22, 26 meses, con o sin creep feeding. Hay una suplementación en época seca, pastoreo en invierno y ya semiconfinamiento o feedlot para el caso del verano. Hasta los sistemas tradicionales, ¿verdad? Donde, como sabemos, se puede tardar 32, 44, incluso más tiempo en llegar un novillo a, a peso de rastro. Obviamente aquí no hay ninguna tecnología como las que hemos visto de la recría intensiva, la terminación intensiva o un feedlot, ¿verdad? Son sistemas completamente de pastoreo que fueron los más tradicionales, pero dadas las demandas actuales de calidad de carne, etcétera, es muy común que ahora se tenga que terminar los animales en un sistema de feedlot o de pastoreo intensivo, una terminación intensiva a pasto, que es lo que vamos a estar viendo en algunos ejemplos más adelante. ¿Qué tecnologías para ganado de carne tenemos nosotros y hemos estado tratando de estudiarlas más para aplicarlas en Centroamérica?
Vamos a ver un poco lo que es el creep feeding. Vamos a hablar un poco de la recría intensiva en pastoreo, de la terminación intensiva en pastoreo, del feedlot o terminación intensiva en confinamiento y un poco sobre suplementación estratégica de la vaca. Si ven, estas son tecnologías nuestras aplicando, se utilizan mucho en Brasil, las tratamos de pasar nosotros al ambiente de Centroamérica para poder ir haciendo nuestros propios sistemas con nuestros productos y con nuestros clientes. El primero que vimos es creep feeding, que no es más que la suplementación del ternero al pie de la vaca. Esta es una tecnología que busca, como dice el término, que el ternero se suplemente, como ven en estas gráficas, estando en el potrero con la vaca, pero teniendo él un acceso libre al concentrado a un área donde no puede tener ingreso la vaca. ¿Para qué se hace creep feeding? Como les decía, es para suplementar al ternero. Aquí hay algunas fotos, algunos ejemplos de sistemas que se aplican en Centroamérica. No es una tecnología nueva, es una tecnología que en la mayoría de países como Brasil, Argentina y Estados Unidos es prácticamente una rutina. A veces a nosotros con Ricardo nos comentan que por qué todavía no se ve mucho creep feeding en Centroamérica. Creo que esto, con el avance que está teniendo la inseminación artificial, etcétera, va a ser algo que va a estar de moda muy pronto, va a ir creciendo en nuestros países. ¿Cuáles son las ventajas de hacer el creep feeding? En primer lugar, que tenemos un mejor peso al destete, disminuimos el estrés del destete. Recuerden que esto es importantísimo, ¿eh? Cuando hay un destete y el animal se tira potrero, en lugar de ganar peso, pues generalmente perdemos peso y mucho tiempo. Sirve para acostumbrar al becerro a la suplementación, para mejorar el aprovechamiento de los pastos, mejorar la fertilidad de las vacas, esa es una de las cosas más importantes. Lograr una menor edad a la primera monta en el caso de hembra, o una menor edad para llegar a terminación o a feedlot en el caso de los machos. Estas son algunas de las ventajas del creep feeding. Básicamente yo pienso son dos objetivos grandes de un creep feeding. Uno es ganar más peso al destete, que obviamente nos interesa, podemos estar hablando desde 30 hasta 60, incluso hay datos de ganancias de 90 libras con creep feeding, más que si no se utiliza, o sea, si no se suplementa el ternero. Y algo que vale mucho, pero mucho en la ganadería de engorde es lograr una mejor fertilidad de las vacas. Por ejemplo, en este caso del ejemplo, pasaron de vacas que tenían fertilidad de 77 a 84%. Esto, para los que saben de ganado de engorde, es valiosísimo. Va a pasar, incrementar fertilidad es algo que nos interesa y es parte entonces de los objetivos de creep feeding. ¿Qué alimento usamos en creep feeding? Pues de preferencia utilizamos alimentos pelletizados con 18 a 20% de proteína. En este caso, nosotros, para el caso de Guatemala, contamos con las dos criavaquinas. En el caso de Honduras, se puede usar perfectamente el Nutreleche para la alimentación de creep feeding. En el caso de Nicaragua, se encuentra también criavaquina y una becerrina, que son opciones, pues, que podemos utilizar para esta fase o esta tecnología de alimentar el ternero al pie de la vaca. Esta foto es histórica de una evaluación que se hizo en Nicaragua con Ricardo en una finca. Interesante porque aquí se ve el objetivo del creep feeding realmente, ¿verdad? Hembras con un buen desarrollo, terneros que ya van al destete, pero con una buena conformación y obviamente con un buen peso. Eso es lo que buscamos con estas tecnologías, que lógicamente más adelante podemos ampliar más. Les incluyo acá una guía muy aproximada de consumos y conversiones orientativas para el creep feeding en experiencias que tenemos en Cargill. Y acá pues ustedes pueden tener una idea de más o menos en qué edades van teniendo consumos aproximados hasta llegar a las 3 libras de consumo. Generalmente es a lo más que llegamos. Y con
Otra ventaja adicional, lógicamente buscamos una mayor ganancia de peso, pero buscamos también una mayor o mejor fertilidad en las vacas. En lo que es instalaciones, pues como ven en estas fotos, en nuestros países cada quien busca la forma de hacerlas. Hay muchos modelos que se han aplicado acá en Guatemala, en Nicaragua, de cómo hacer las instalaciones. Ponemos acá un ejemplo que sacamos de un modelo que usamos en Nicaragua, pero acá ven otros ejemplos de cómo cada quien busca cómo hacer una instalación donde solo el ternero tenga acceso a esta suplementación hasta llegar al destete. Posteriormente al creep feeding, cuando el ternero se desteta, hay una tecnología, lo lógico en nuestros países, pues se van a potrero, pero ahí hemos tenido, dependiendo de la época y la disponibilidad de pasto, podemos perder mucho de lo que hemos ganado a veces con el creep feeding en el potrero. Por eso se ha creado estas recrías intensivas en pastoreo, que no es más que una forma intensiva de suplementar en pastoreo de una forma que pueda ser económica, pero que nos dé resultados de ganancia de peso satisfactorio. Aquí hay algunas fotos, ejemplos, y hablaremos en un momento también de lo que es la terminación intensiva en pastoreo. Primero la recría entonces, esos animales que salen de un creep feeding pasan a una suplementación, tanto machos como hembras. El objetivo de una recría tiene que estar muy claro, ustedes siempre, el objetivo de la recría intensiva a pasto, o sea, suplementar intensivamente a pasto, lo que busca es tener una mayor rentabilidad por hectárea. Lógicamente, aquí al suplementar lo que buscamos es poder tener más animales por hectárea, tener una buena ganancia de peso de ellos, pero que al final el indicador técnico sea que hemos logrado más rentabilidad por hectárea, que es como debe de medirse la eficiencia de la finca. En el caso de hembras, buscamos reducir la edad para el ingreso a la terminación intensiva pasto o al feedlot, y en el caso, perdón, de los machos, y en el caso de las hembras, buscamos reducir la edad a monta, ¿va? Ojalá acercándonos a los 15, 16 meses para primer servicio. ¿Qué busca entonces una recría intensiva pasto? Tener ganancias entre 1.5 a 3 libras por cabeza por día, 0.7 a 1.4 kilos, pero recalco, con cargas animales altas, ¿va? Ese es su gran objetivo, o sea, 3 a 5 unidades animales por hectárea. Lógico, ¿va? Si vamos a suplementar es porque vamos a aprovechar más la pastura para tener más animales por unidad de área. Básicamente la recría intensiva se basa en suplementar en comedero con suplemento o con concentrado elaborado en finca o comercial de 0.8 a 1.4% del peso vivo del animal. Que más adelante les voy a enseñar algunas tablas. Y esto desde 0.8 a 1.4 dependerá de la disponibilidad de pasto y de qué tan acelerada queremos que sea la ganancia de peso. Nuestras metas son fuertes, lógicamente, lograr en machos, ojalá 14, 15 meses las 850 libras y en hembras 14 a 16 meses, tenerlas ya en un peso mínimo de 800 libras para monta. Esto, como les digo, va a depender mucho del nivel de suplementación, de la genética de los animales. Cada finca tendremos que evaluar cómo hacerlo. Lo hemos usado, la recría intensiva pasto, también en ganado cruzado para lechería. En este caso, por ejemplo, de una finca de las más representativas de ganado guir en Guatemala, donde se produce mucho cruce de guir holando y donde se han tenido con la recría intensiva ganancias alrededor de 1.7 libras, que es muy bueno para lograr eso de llegar rápido a las 750 libras, que es el peso que esperamos para iniciar monta en una ganadería de ganado cruzado. Acá a la derecha ven un ejemplo y empiecen a ver nombres, por ejemplo, Rumbif en este caso. En el caso de Guatemala, nuestra premezcla es Rumbif. En el caso de Nicaragua, nuestras premezclas son las Fatinas R4, R1.
que vamos a hablar después. Pero acá un ejemplo ya de aplicación de producto nuestro en sistemas de recría intensiva en caso de lechería, o sea, para que veamos que tenemos algunas otras opciones cuando sea la necesidad de un ganadero de aplicar un sistema de... Este cuadro es el cuadro que usamos como una guía, por ejemplo. No es un ejemplo nada más. Va a depender mucho, si se dan cuenta acá, lo que tratamos de hacer es que en la recría, o sea, en la fase desde los 5 meses o de 6 meses, o desde el destete normal, hablamos acá de unas 400 libras hasta el engorde, hasta unas 1200 libras de peso. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues las tres fases. Si hablamos de un crecimiento, por ejemplo, desde 400, 500 libras, acá lo que les va a aparecer en este cuadro para que ustedes vean es cuánto mezclamos de maíz, palmite, rumbiz y melaza en porcentaje para hacer una mezcla en finca. Por ejemplo, si vemos acá en 400, nosotros sugerimos 50% de maíz, 30 de palmiste, 20 de rumbiz o de factina R4 en el caso de Nicaragua, eh, y de melaza un 5%. ¿Cuánto ofrecemos al animal? Hay varias opciones, en este caso, por ejemplo, 5 libras, que sería el 1.3 del peso vivo del animal. Así como ven, va cambiando ya en finalización, en las dietas de 900 libras en engorde, ya incrementamos la cantidad de maíz, necesitamos más energía. Recuérdense, en crecimiento es menos maíz, un poco más de rumbir, porque necesitamos un poco más de proteína. Aquí en la finalización, por ejemplo, en pastoreo, un ejemplo para pastoreo, pues estamos viendo que, por ejemplo, subimos a 65, bajamos a 20 palmites, baja a 10 rumbir. Estas son dietas lógicamente más energéticas, con un poco menos de proteína, que es lo que se requiere en la fase de engorde. Como les digo, esta puede ser para ustedes una tabla orientativa. Sin embargo, en cada caso, pues pueden consultarnos para que podamos ver cuál será la mejor dieta de acuerdo a los ingredientes disponibles y a los precios de los mismos. Una vez pasada la recría, o sea, esa fase del destete, digamos, hasta el peso de monta en el caso de las hembras o hasta las 900 libras en el caso de los machos que ya van a entrar a la terminación intensiva pasto o que van hacia un feedlot, entramos a esta fase, terminación intensiva en pastoreo. Después vamos a hablar de feedlot. La terminación intensiva en pastoreo tiene el mismo objetivo. El primer objetivo es buscar mayor rentabilidad por hectárea. Vamos a suplementar, pero vamos a aprovechar entonces tener más animales por hectárea para generar más libras de peso ganados por unidad de área y esto nos permite una mayor rentabilidad. Nosotros deberíamos estar esperando ganancias no menores de 2.5 libras hasta 3.5 libras por cabeza por día, o sea, 1.1 o 1.5 kilos en potrero. Obviamente depende de muchas condiciones, entre ellas el nivel de suplementación, disponibilidad de pasto, o por la genética, pero siempre, como les digo, nuestro objetivo es con cargas animales altas, de arriba ojalá de 3.5 unidades animales por hectárea como mínimo, para hacer de esto una rentabilidad de una tecnología adecuada. En esta terminación intensiva en potrero o en pastoreo, estamos suplementando generalmente en comedero alrededor de 1.5 a 2% del peso vivo de la mezcla balanceada que se elabora en finca o de alimento concentrado. Y obviamente la meta es ojalá llegar en 20 meses máximo a unas 1.200 libras, que sería el peso de matadero. Todo esto es el camino. Obviamente cada escenario se comporta de acuerdo a los factores que hemos visto. Aquí hay un trabajo que se hizo, el amigo Francisco Vázquez, en Izabal, ha llevado muchos datos, tal vez el que más información tiene de lo que es recría intensiva y terminación intensiva en pasto, utilizando productos nuestros, ha sido Francisco. Y aquí hay un histórico, por ejemplo, de cómo ha ido el comportamiento hasta llegar a los 20 meses, casi alcanzando ya las 1.200 libras, utilizando en la fase que ven con rojo, la recría intensiva
pastoreo, y la parte de azul, que es la terminación intensiva en pastoreo. Por cuestiones de tiempo no detallo más en este trabajo, pero lo podemos revisar más adelante. Algunas figuras de cómo se comporta esta terminación intensiva a pasto. Y entramos a la otra tecnología que es el feedlot, ¿verdad? O sea, la terminación intensiva en animal confinado o estabulado en instalaciones adecuadas para la finalización. Obviamente acá el gran objetivo de un feedlot es tener en poco espacio mucha ganancia de peso. Lo que vemos acá, ¿verdad? El primer objetivo del feedlot es alta producción de libras de carne por unidad de área. Un objetivo que podríamos decir bastante aplicable es que tenemos que ganar no menos de 300 libras en 80 a 90 días en el estabulado. Ejemplo, pasando de animales que entran de 900 libras y que salen de 1200 libras, eh, y lograrlo en 80 a 90 días. Ese es el gran reto del feedlot. ¿Para qué? Para que además podamos lograr tener al menos 3 rotaciones de las instalaciones por año, para que al final, pues la producción de libras por unidad de área y de tiempo, en un año podamos generar mucha carne en el feedlot de nuestros clientes, nuestros propios feedlots. Otro objetivo del feedlot y que deben siempre tener presente es la conversión alimenticia. La conversión alimenticia es lo que en otras especies nosotros hablamos de conversión alimenticia. Nuestro gran objetivo es tener conversiones de 6-1 o menores. Esto quiere decir que por cada libra consumida de la dieta del feedlot estemos ganando 1 libra de peso, o por cada kilo consumido de la mezcla del feedlot estemos ganando 1 kilo. ¿Va? Como las dietas son bastante secas en los feedlots, generalmente este dato se evalúa en base seca, que es un concepto que ya hemos visto. Entonces, mejorar la eficiencia alimenticia es una fuerte herramienta para que podamos reducir costos de producción y mejorar rentabilidad. No se trata de ir a dar comida nada más a un estabulado, se trata de lograr tener una buena conversión alimenticia, obviamente asociada a un buen costo. Porque generalmente entre más deficiente es una dieta de feedlot, aparentemente tenemos un gasto menor, pero cuando vemos las conversiones estamos hablando de 8-1, de 9-1, y cuando ya lo pasamos a costos, generalmente no nos trae en cuenta, ¿verdad? Por eso es la importancia de manejar la eficiencia. Les decía que en el feedlot suplementamos entre 1.8 a 2% del peso vivo del animal con la mezcla balanceada, o sea, generalmente es normal ver feedlot en nuestros países que están dando 20-25 libras en la finalización, animales de 1,100 libras. Y esa dieta, pues, básicamente es un 85% suplemento y un 15% concentrado. Perdón, pasto o heno, ¿eh? Básicamente henos o rastrojos. Buscamos ganancias de peso, ojalá no menores de 3 a 4 libras por cabeza por día, o sea, de 1,4 a 1.8 kilos, y ojalá con rendimientos en canal superiores al 58%. Esto es por darles una idea de algunos de los objetivos de un feedlot. Hemos tenido algunos trabajos de feedlot Cibeles en Guazacapán, Santa Rosa, acá en Guatemala. Es uno de los mejores feedlot tal vez de Guatemala. Lleva años trabajando con nosotros. Acá les pongo un ejemplo de una de las pruebas iniciales que hicimos. Si se dan cuenta que nos dieron 200 novillos, los lotes 8, 9, 10 y 11 que tocaban en ese momento. Y en 84 días se lograron 337 libras de ganancia, con una ganancia promedio de 3.98, casi las 4 libras, o sea, 1.8 kilos. Y prácticamente en ese momento la finca decide, lógicamente, pasar todos sus animales a la mezcla con Rumbif que les voy a mostrar nuestra.
y así se ha venido manejando con ganancias como las que están viendo, bastante buenas, considerémoslas así. Es lo que me interesa que tengan mucha, cuando ustedes ven un feedlot, cuando ustedes llegan a un estabulado, ganado estabulado, tienen que tener presente tres cosas en la alimentación de ese feedlot. Por lo general, son tres fases de alimentación. Una primera fase que llamamos fase de adaptación, donde, como ven acá, 7 a 14 días, pues damos principalmente heno, 30 a 50% de heno en la dieta. Posteriormente, 7 a 14 días después, de duración también posterior a la adaptación, tenemos una fase que le llamamos transición, donde empieza a bajar la cantidad de heno. Por ejemplo, acá de 20 a 30% de heno, veníamos de 30 a 50, y obviamente aquí empieza a bajar el consumo de heno y a subir el consumo de la mezcla balanceada que se hace en finca, ¿verdad? En este caso, por poner un ejemplo, esta es una mezcla de maíz con Rumbir 40 o con Fatina R4, con melaza, y otros subproductos que pueda tener disponibles el cliente. Luego de la transición pasamos a las fases de engorde y finalización. Aquí ya se reduce, si se dan cuenta ustedes, a un 10 a 15% el heno. Lógicamente, la mezcla balanceada se incrementa, ya la dieta pasa a ser un 85 a 90% el mix o la mezcla balanceada que se hace en finca, donde va, como les decía, posiblemente maíz, rumbí, melaza, palmiste u otros suplementos como vimos anteriormente. Y la cantidad de heno ya se reduce bastante. Dentro del engorde y finalización también podemos decir que existen tres fases, digamos, así. Una de engorde como tal, otra de que dura 30 días, que le llamamos la etapa del betagonista, o sea, donde es posiblemente la misma dieta que teníamos acá, pero ya se le agrega un betagonista, Silmax, por ejemplo, que es lo más común y permitido en nuestros casos, ¿verdad? Y después pasan por un periodo de retiro, después de Silmax, de 5 días para ya ir definitivamente ya eh, al rastro, ¿verdad? Esto es para que tengan una idea general de cuando estén frente a un feedlot, tengan una idea de cómo se maneja en general la alimentación. Es ese mix que vimos ahí, o esa mezcla balanceada. Como ven aquí en la figura, este mix es una mezcla de maíz, de melaza, de afrechos o cascarilla, de aceite si tenemos disponible, del rumbib o de la fatina en el caso de Nicaragua. En el caso de la finca que vimos anteriormente, en Guatemala, por ejemplo, se ha utilizado, y lógicamente siempre pongo acá maceno, ¿ah? Recuérdense qué es esto, maceno, la dieta, o más rastrojo, o más pastoreo, siempre tiene que haber una fibra. En la fase de adaptación, como les dije, va un poco más de heno, como ya vimos, o más fibra, y tenemos una mezcla como esta, por ejemplo. Este es un ejemplo de una dieta de adaptación donde todavía no tenemos un 50% el maíz, un poco más alto el rumbí por lo de la proteína, la grasa todavía es baja, y se agrega grasa, por ejemplo, en este ejemplo, y a las dietas de finalización ya subimos a un 70% el maíz, disminuye el palmite, disminuye el rumbí y se incrementan los más energéticos, ¿verdad? Maíz y grasa. ¿Para qué? Como ven abajo, para lograr más energía, se reduce el heno y ya le estamos dando las dietas para altas ganancias de peso a los animales, ¿verdad? Eso es más o menos lo que pasa en un feedlot. Es más o menos también lo que ya les puse en un ejemplo, en el caso de pastoreo, algunas también ejemplos de cómo aplicamos el uso de Convit 40 o Fatina 4 desde la recría hasta el engorde, ¿verdad? Feedlot de Nicaragua no lo voy a tocar. Esto lo va a tocar Ricardo en algún momento. Son feedlots muy tecnificados, pero ya Ricardo nos dará una ampliación
de cómo es el manejo y algunas características propias del feedlot que considero que Nicaragua es la que tiene más tecnificación en esto. Por eso le pedí favor a Ricardo que nos comparta experiencia y su visión del feedlot en Nicaragua, que veremos después. Él también mostrará pues algunas de las herramientas que tenemos disponibles. No las voy a tocar en este momento. Tenemos varias herramientas para trabajo en feedlot, como la medición de partículas, la uniformidad de TMR, el análisis de forrajes, etcétera, que lo mencionará Ricardo y lo veremos en una sección más adelante del curso. En lo que se trata ya la última estrategia, que es la suplementación estratégica de la vaca, pues aquí existen muchas ideas, muchas innovaciones. Nosotros seguimos considerando que nuestras mezclas que acompañan al Rumbif o a la Fatina 40, a la Fatina R4, en el caso de Nicaragua, o Rumbif en el caso de Guatemala y Honduras, pues siempre tenemos claro que debemos en potrero a la vaca, esa vaca que tal vez el ternero se está suplementando, son vacas que necesitamos recuperar o vacas que necesitamos que presenten celo más rápido, pues usamos algún tipo de suplementación estratégica. Nosotros recomendamos siempre meter un poco de grano, un poco de maíz en esa mezcla con sal y el rumbi, ¿verdad? Pensando en tener consumo de unos 400 a 700 gramos por animal que le permitan al animal tener pues energía, un poco de energía y tener los minerales necesarios para que puedan utilizar un poco mejor la pastura y para que también puedan tener mejor eficiencia reproductiva en las fincas. Han visto mucho hablar de Rumbif, visto mucho también de la R4, que son pues los productos que utilizamos como premezclas o núcleos. Acá, para que tengan una idea, cuando hablamos de una Fatina R4, cuando hablamos de un Rumbif 40, estamos hablando de una mezcla de proteína principalmente, que puede venir de soya, de DG, urea y harina de pescado, todas las fuentes que necesite el animal de proteínas. Son productos arriba de 40% de proteína por lo general, hasta 45, 46% de proteína, que además llevan los minerales macro necesarios en lo que necesita el ganado, caso por calcio, fósforo, magnesio y potasio. Lleva los microminerales, cobalto, cromo, manganeso, zinc, selenio. Lleva adicional un cromo orgánico, porque ha mostrado en experiencias de Cargill mucha eficiencia en lo que es ganancia de peso. Por eso es un aditivo que incluimos nosotros en nuestro Rumbif o Fatina R. Vitaminas A, D, E, levadura, la monensina sódica, que sabemos pues es similar al comportamiento de un antibiótico para que haya una mejor absorción de nutrientes y algún control pues de lo que es coccidia. Más estabilizadores del pH. Recuerden que son dietas muy calientes, donde tenemos que tener mucha eficiencia en el uso de la fibra, que es parte de lo que medimos en las fincas y que tal vez Ricardo nos amplíe un poco, si no adelante lo haremos, de cómo cuidar. Sabemos que son pocos, los niveles de fibra son bajos en estas dietas, pero tenemos que tener buena fibra efectiva, le llamamos, o sea, que sea poca fibra, pero la suficiente para que haya una buena rumia y que se complemente con estos bicarbonatos, óxido de magnesio, etcétera, que son nuestros estabilizadores de pH ruminal. Esto es para que tengan un concepto claro de lo que es un Rumbif 40, de lo que es una Fatina R4, por ejemplo, en Nicaragua, que es lo que contienen, ¿verdad? Son núcleos para mezclar con granos que poseen la parte proteica, la parte mineral, la parte vitamínica y los aditivos que se requieren en un estabulado de feedlot o en una engorda en recría o en pastoreo. Como les digo, estos núcleos o premezclas, Guatemala Rumbif, en Honduras Rumbif 40 también, y en Nicaragua contamos con la R1, que es para inicio, la R4 finalización, y la RZ, que es la que tiene el betagonista en fin. ¿Qué es el Rumbif entonces? Una premezcla proteica, como les decía,
con minerales y vitaminas como enzimas reguladoras de pH, levadura, cromo orgánico, diseñada para optimizar la ganancia de peso y salud ruminal. Los dos grandes objetivos que con Ricardo trabajamos en los filos, en las recrías, etcétera. Ganancia de peso, eficiencia de conversión y buena salud ruminal. Los grandes objetivos de Purina cuando entramos a trabajar en dietas de engorde. ¿Qué ventajas pueden tener estos núcleos? Primero, la facilidad de uso. Esta vale oro. ¿Por qué? Porque solo se debe agregar grano y o subproductos para hacer el balanceado para la dieta. A esto se le agrega después el heno y ya tenemos la dieta completa. Ya todo lo que son minerales, vitaminas, aditivos están en el rumbir. Ya no tiene el ganadero que estar mezclando ese montón de polvos que a veces se le puede olvidar o que puede excederse en el uso y complicarse la vida. Eficiencia. Ya lo hemos medido por tiempo. Menor desperdicio, mejor eficiencia de mezclado, lógicamente ya no se tiene que tener tanto problema de mezclado, menos riesgo de subdosificar o sobredosificar los micros de la mezcla, monensina, por ejemplo, que va en mucha cantidad muy pequeña, pero que si por error en las mezclas que se hacen individuales un productor agrega exceso de monensina, es fatal para los animales, no digamos la urea. Entonces, todos estos, la única forma que vemos que puede tenerse eh, con menos riesgo es teniéndolo todo dentro de un saco, que en este caso son nuestros núcleos, ¿verdad? Para que solo se mezclen, como dice arriba, con grano y subproductos y tengamos una mejor, no solo facilidad de uso, sino que eficiencia en el uso de núcleos, ¿verdad? También es versátil porque se puede utilizar en diferentes categorías, como hemos visto, y etapas de engorde, en recría, en engorde, en pasto o en vaca de crianza o en fin. Y confiable. Tal vez esto es muy importante. Nuestro lema en Purina y en Halcón siempre debe ser la confiabilidad de nuestros productos. Tenemos muchos resultados. Ricardo les va a compartir algunos de Nicaragua, más los que les he compartido de Guatemala, donde lo que buscamos es tener ya mucho respaldo en lo que hemos trabajado para decir que podemos tener una buena salud ruminal y un alto desempeño, ¿eh? Siempre van a haber retos, siempre van a haber cosas que mejorar, principalmente, como les decía, en el control de la fibra, en los horarios de oferta, algo que Ricardo va a ampliar, pero básicamente es para que tengan un concepto de qué tenemos. Por último, ¿qué son nuestros programas de engorde, Purina y Halcón? ¿Qué tenemos disponible? ¿Qué podemos hacer en el caso, la mayoría de nuestra fuerza de ventas que está oyendo este curso, pues que pueda ampliar un poquito más conocimientos de qué tenemos disponible y que pueda retar también qué más necesidades tenemos para ir ampliando nuestro portafolio? En el caso de Guatemala, para la fase de feeding, pues tenemos las dos criavaquinas, criavaquina E, criavaquina Prestacta, que se pueden usar perfectamente. Y como pueden ver en el catálogo que todos tenemos, pues ahí está escrito algunos de los productos que utilizamos o de los productos que tenemos disponibles para el caso de la ganadería de engorde en Guatemala. Para las tecnologías que vimos, o para el mantenimiento de los animales, caso de ranchero, que es para mantenimiento, o torina, que es para mantenimiento de toros, la fatina 400-550, que es la que utilizaríamos en una fase de recría, ya sea esta o una mezcla de rumbir con otros ingredientes en la fase de recría. Lo que tenemos pendiente es el producto de terminación, ¿verdad? O sea, la fatina 700-900, que actualmente no se produce, pero que al haber una demanda podemos iniciar su producción. Y aquí explica, pues, para que por tiempo no lo voy a hacer, pues, algunos de las formas de uso del Rumbif 40. ¿Qué pasa en Honduras? En el caso de Honduras, para la suplementación del ternero, tenemos ternero Nutreleche, que nos puede servir perfectamente para el feed. En el caso de las otras tecnologías de crías intensivas, terminaciones en pastoreo, feedlot, contamos con
estos productos. Bifqueque, biocrecimiento no bio, que obviamente es para la fase de recría. El biofinal no bio, que lo podemos usar en la terminación en pastoreo o lo podemos utilizar en feedlot. Estos dos son para engorde de alto desempeño, ya sea en sistemas de confinamiento o en pastoreo. Y actualmente está por iniciarse ya pruebas con Rumbir 40, que esperamos que en este mes ya podamos iniciar la misma. Solo a manera de anticiparles un poco, próximamente habrán unos cambios a los nombres de estos productos y a la presentación. Ya se van a ir acostumbrando pues a que Bifqueque se va a llamar Toro Halcón y los otros se van a llamar No Biodesarrollo y No Biofinalización 800-1200, o sea, referencia a las libras a que lo usamos, de 800 a 1200 y de 350 a 700, un biocrecimiento que ya se llamará No Biodesarrollo. Eso es la parte de Honduras para que vayan ampliando conocimientos. Y en el caso de Nicaragua, pues el creep feeding puede ser basado en la cría vaquina o eventualmente hay otro producto diseñado para esto que se llama becerrina, pero que estará muy sujeto lógicamente a la demanda que tengamos del mismo. Como concentrados, para las etapas de recría, terminación intensiva y filo, tenemos la Fatina 380, que es un producto que está hecho para finalización de ganado, o sea, para la etapa de finalización, y actualmente estamos registrando la Fatina 220, que sería el producto para la recría, o sea, el producto que utilizaríamos posterior al destete de animales, pasarían por una Fatina 220 hasta llegar a los 380 kilos, donde ya pasarían a esta, la 380, hasta llegar a la fase de finalización y tiempo de llegar a la venta o al envío al matadero. Y en el caso de núcleos, pues existen, como ya mencioné anteriormente, las R1, la R4, RZ, que son las que se utilizan en los estabulados Nicaragua. Y a Ricardo pues nos ampliará un poquito acerca de su uso. Me quedo hasta acá. Creo que aquí les agradezco su audiencia. Voy a dejar a Ricardo completar esta presentación en la fase que llamamos feedlot en Nicaragua para que nos cuente un poquito de los feedlots más tecnificados que hay ahorita en Centroamérica y podría decir yo en gran parte del mundo, que son los feedlots que tenemos oportunidad de ver con Ricardo en Nicaragua, algo sobre su historia, sus características y algunos parámetros deficientes. Así que Ricardo, te dejo el uso del micrófono. Gracias, Oscar. Buenas tardes. Para nosotros es importante compartir con ustedes esta experiencia en Nicaragua porque creo yo que vale la pena analizarla como un estudio del caso Nicaragua, pero que puede servir para tomar lecciones, para impulsar la ganadería en sus regiones, en sus localidades. En esta presentación hemos querido compartir con ustedes, en esta sección que yo voy a hacer, hemos querido presentar la evolución de la ganadería en Nicaragua como una muestra de cómo se nos dio a nosotros esta situación, pero que creo que fácilmente puede ser la ruta también que de alguna manera sus países vayan a seguir. También quisiera comentar con ustedes cuáles son hoy esas actividades donde más nos enfocamos como técnicos, como comerciales, técnicos comerciales, en apoyar a nuestros clientes. Y también queríamos compartir con ustedes la agenda que nosotros tenemos como Cargill de Nicaragua, como Purina, para, vamos a decir, los próximos años. Estoy hablando de nuestra agenda para los próximos 3 años. En ese sentido, la experiencia de Nicaragua parte de alguna manera de 1998,
cuando se firma un tratado de libre comercio con México que nos permite llevar ganado desde Nicaragua hasta Baja California, y luego de ahí hacia el norte de México este ganado se engordaba. Eso lo comenzó a hacer en Nicaragua un grupo mexicano eh, que se llama Ganadería Integral, y se llevaba el ganado. Llevaban un barco y ese barco pasaba en el mar, digamos, 20 y algo de días, y trasladaba 2.000, 3.000 cabezas de ganado en cada viaje. Nicaragua comenzó a mirar la salida de ese ganado y la industria en un primer momento no resintió eso. Sin embargo, con el tiempo caímos en una situación como industria, como país, las plantas procesadoras de carne cayeron en una preocupación importante, y es que comenzaron a ver una merma en la cantidad de ganado que estaba llegando a sus plantas. En ese sentido, como Cargill nos acercamos con una solución a estos industriales de la carne. En Nicaragua son 5 plantas procesadoras de carne que están certificadas, que su principal mercado es la exportación de carne. En ese momento carne carne industrial, que le llamamos, que es carne de hamburguesa. Nos acercamos a esas plantas como Cargill y hablamos de la suplementación, el engorde de ganado corral. Hablamos de todas estas cosas que Oscar ha mencionado ahora. Miren eso, estamos hablando más de 20 años. Y en ese momento no se comprendía muy bien estos sistemas de producción. Y aquí esta gráfica ilustra un poco eso, ¿verdad? Porque miren, por un lado, las raciones, decían ellos, son costosas. La ganancia de peso que ellos estaban en ese momento observando, estamos hablando 23 años atrás, eran 700, 800 gramos con las raciones que ellos hacían, y aún así el precio del ganado era menor, digamos, era 1.26. Entonces, engordar un animal en corral era perder, vamos a pensar, 60, 90 dólares. Entonces, siempre eso fue una limitante para que la ganadería diera ese avance importante. Era que el enfoque era cuánto me cuesta la ración. El enfoque era el costo de la ración, y lógicamente decían es mucho más barato comprar el ganado que engordarlo. Y nunca se daba ese paso. Pero llegó el momento en que hubo una escasez de ganado importante y las plantas comenzaron a resentir eso. Eso fue el periodo que yo podría decir que ha sido entre el 2012 y el 2016 en Nicaragua, que es donde se da el desabasto de ganado, y las plantas comienzan a ver los corrales de engorda en primer lugar como una bodega de ganado. Es que yo puedo tener, digamos, el matadero, pero si no tengo ganado para matanza, pues es una operación que no tiene sentido, ¿verdad? Entonces era preferible en ese momento tener una operación de engorda que, aunque fuera costosa, sí nos garantizara tener animales para la matanza. Entonces la primera bondad que se le miró a los feedlots fue el tema de abasto. Luego del tema de abasto, los productores comenzaron a entender que para subir esas ganancias de peso que yo les comenté, que eran 700, 800 gramos, no llegábamos al kilo, había que invertir, hacer inversiones importantes en infraestructura productiva. Y comenzaron las inversiones, miren ustedes, en techos, en pisos, en bebederos, en comederos, en el diseño mismo de los corrales. Un corral hoy por hoy para estos filoteros son corrales que pueden andar costando entre 25,000 y 30,000 dólares. Eso cuesta un corral. En Nicaragua hay operaciones grandes como el Grupo Ganadería Integral que fácilmente pueden tener 600 corrales de estos. Estamos hablando que ellos tienen 60,000, 70,000 cabezas en engorde, seguido de 2 productores más o menos similares en su tamaño, que son San Martín, con 20,000 animales, o sea, 200 corrales, y Nuevo Carnic, que también tiene cerca de 200 corrales. Entonces, abajo de eso ya hay productores de 10,000, 12,000 animales en corral. Entonces, la ganadería en Nicaragua evolucionó después del abasto hacia un enfoque de productividad. Y esa productividad
vino marcada por el desarrollo de infraestructura adecuada para poder mejorar. Miren, el enfoque era ganancia de peso, el enfoque era rendimiento en canal y eran los kilogramos en canal. Se llegó un momento, aunque donde el pasto, donde el forraje era importante, entonces se cayó en una necesidad de que no se tenían las áreas necesarias de pastura para ese nivel de intensificación de la producción. Entonces comenzaron los desarrollos de plantaciones de heno en el país. Les estoy hablando de plantaciones muy grandes. Aquí podemos ver un campo y es solo una pequeña fracción de lo que es un campo. Esta es la cosecha de postrera, pero aquí abajo ustedes en estas estivas, ustedes pueden ver, todas son, ese es un patio de heno. Ese patio está lleno de pacas en esas estivas que son un triangulito, miren, y aquí está más o menos la forma en que se estiva eso. Cada, cada paca de esas puede estar pesando 350, 400 y algo de libras de heno. Entonces es una gran cantidad de heno, a pesar de que hoy el heno es una pequeña fracción de la dieta. Oscar lo decía, tenemos dietas que más o menos andan 12% de heno en promedio en todo el ciclo productivo. A las fases iniciales obviamente son mayor la cantidad de heno, pero en la fase final andaremos con heno del 10-11% como máximo. Entonces en esta primera fase fue el abasto y en la segunda fase fue la productividad. Y entonces comenzaron a ver una transformación en las canales. Comenzaron a ver que las canales pasaron de 230 a 235 kilos, que eran las canales que recibían los mataderos desde los potreros de los productores, a ver ahora canales de 260, 270 kilos. Esa transformación fue importante. Sin embargo, en esta época, las ganancias de peso ya mejoraron, ya estaban arriba del kilo, probablemente en el 2016 o antes del 2016, las ganancias que estaban en 1.200 comenzaron a ser retadas y comenzaron a pedirnos a nosotros, a Oscar, a Cargill, a nosotros, pedirnos dietas un poco más calientes, es el término que se usa para determinar dietas más energéticas, dietas más productivas. Pero para poder tomar una foto del 2017, esto sería, digamos, el desempeño típico de una engorda eficiente. Esta es una engorda muy eficiente en el 2017 en Nicaragua. Llamaría la atención aquí yo sobre ganancias de peso de 1.350, un kilo 350, ¿verdad? Teníamos el segundo del rendimiento. Miren, el rendimiento era 56% más o menos. Eso era muy bueno en el 2017. Y luego tenemos también acá la parte de los kilogramos en canal. Tenemos canales de 270 kilos. En ese momento, donde era el enfoque de la productividad, todo estaba, los ojos estaban puestos sobre la ganancia de peso, el rendimiento y los kilos en canal. Y esto era un desempeño sobresaliente en el 2017. Miren cómo cambia esto ahora muy rápidamente en los siguientes años. El enfoque va hacia la eficiencia. Entonces los filos dicen, bueno, estamos logrando productividad, pero ahora además de ser productivos, necesitamos ser eficientes. Eficientes, dicen ellos, ¿qué es? Comenzaron a valorar los subproductos que tenían de la engorda. Y uno que tenían en cantidad importante era el tema del estiércol. Este proyecto, por ejemplo, en ese momento tenía 140,000 toneladas al año de estiércol que sacan aquí con estos tractores, lo acarrean en estos camiones. Fíjense que estos corrales hoy en día son completamente techados. Este proyecto tiene corrales 100% techados porque ellos valoran muchísimo el tema del estiércol, porque hoy producen 22,000 metros cúbicos de biogás. Esta es la foto de un biodigestor. Hoy son 2 biodigestores. La verdad es que el tamaño aquí en la foto no se logra dimensionar, pero esto fácilmente puede ser un edificio de 4 pisos, la altura de este biodigestor. Hoy hay 2 biodigestores de estos. Estos son 57 megavatios por hora. Y esta engorda es una engorda de 20,000 novillos
por ciclo. Aproximadamente serán unos 55.000 novillos en el año. Solo en estiércol y producción de energía, eso equivale más o menos a $30 por novillo. Imagínense la cantidad de recursos económicos que ellos logran extraer de un material que por mucho tiempo pasaba desapercibido. Entonces, este fue uno de los grandes pasos para la eficiencia de la ganadería en Nicaragua, entender que había que aprovecharla desde todos los puntos de vista. Ya para el 2020-2021 hubo avances significativos en términos de la eficiencia también, porque comenzaron a darse los primeros pasos en establecer las roladoras en el país, las roladoras de maíz. El rolado del maíz es un proceso muy parecido al peletizado, donde se aplica, vamos a decir, una acción mecánica sobre el maíz, que es pasarlo por en medio de dos rodos y aplastar el grano de maíz hasta convertirlo en una hojuela, como lo que nos comemos en el desayuno, el cornflake, ¿no? Entonces, este proceso, que de hecho se llama flaking, que es hacerlo hojuela, permite una acción mecánica sobre el maíz. Y luego, este maíz le aplican vapor, y ese vapor también hace más disponible el almidón. Eso generó una gran transformación, sobre todo en este último elemento, ¿verdad? Seguí el enfoque sobre la ganancia de peso, seguí el enfoque sobre el rendimiento, sobre los kilos en canal, que miren ustedes cómo avanzaron, pero se comenzó a prestar mucha atención en este periodo a la eficiencia de la conversión alimenticia base seca, como mencionaba Oscar. Y estos feedlots, Oscar hablaba que es bueno aquel feedlot que tiene conversiones abajo de 6. Entonces, acá en el periodo anterior, y me voy a permitir regresarles a ustedes acá, miren la conversión en base seca. Estábamos en 6.26. Y cuando se comenzaron a hacer estos trabajos ya de eficiencia y usando procesamiento adecuado del maíz, miren esta ganancia de peso, esta conversión en base seca en el 2021 ya estaba en 6.08 en los proyectos que estaban, digamos, a la vanguardia. Estos son fácilmente 50.000, 60.000 novillos los que estamos viendo acá en este resumen del 2021. Las ganancias de peso en ese periodo se incrementaron, pasaron de 1.58 a 1.72, y miren aquel rendimiento que traíamos en 56, ya aquí ya lo teníamos por arriba del 60, 61 de hecho. Y los kilos en canal, que es otro de los enfoques importantes del feedlot, porque están muy ligados, recuerden ustedes, a mataderos, donde lo que les interesa es producir mucha carne. Entonces ya las canales eran canales de 300 o arriba de 300 kilos. En este momento, 2020, 2021, con estos parámetros de ganancia de peso de 1.70, de rendimientos arriba del 61, de canales arriba de 300 kilos y de conversiones de 6 kilogramos de alimento seco por cada kilogramo de carne producida, estas ganaderías en Nicaragua se posicionan como una ganadería eficiente a nivel mundial. Estos son parámetros de alto desempeño a nivel mundial. Entonces, en este momento en que ya la ganadería ha alcanzado no solo productividad, sino que ha alcanzado eficiencia, que el abasto del ganado está asegurado, ¿cuál fue el siguiente paso en la agenda de los filoteros en Nicaragua en el 2021? El siguiente paso fue calidad de carne. Y comenzamos a enfocar mucho la parte de la asesoría con Cargill hacia esta línea de trabajo de calidad de carne. Aquí tenemos el equipo de líderes de ganadería en la región. Aquí tenemos a Andrés Cordero de Costa Rica, aquí tenemos a Fabiola Guevara de Honduras, Oscar obviamente está aquí abajo en esta foto viendo las canales. Aquí los clientes nos están mostrando sus empaques, sus embalajes, su marca. Por ejemplo, Nuevo Carnic, su marca de carne premium, se llama Signature. Y comenzaron entonces los enfoques en cortes anatómicos, en las marcas, como les decía yo, en tiendas para exponer adecuadamente los cortes, y las exportaciones comenzaron a abrirse a mercados diferentes
al mercado de la carne en Estados Unidos, que había sido tradicionalmente carne molida, se enfocaron ahora a mercados donde se valoraba el corte. Y el mercado que más ha dado, voy a decir, un recibimiento para la carne nicaragüense ha sido el mercado de Centroamérica. La carne ha sido muy valorada, la carne nicaragüense ha sido muy bien evaluada y calificada en mercados como Guatemala, donde Nicaragua vende hoy por hoy mucha carne, porque es un mercado que valora, digamos, el trabajo de los productores nicaragüenses, pero creo yo que de manera general el ganado centroamericano tiene su oportunidad y tiene su propio nicho, tiene ese consumo per cápita que puede permitir el desarrollo de la ganadería en la región bajo esta iniciativa. Hoy por hoy, la industria de la carne en Nicaragua mata casi 1 millón de reses en el año. Esa es la matanza industrial que llamamos nosotros. Puede oscilar entre 800,000 reses y 1 millón de reses en el año la matanza. Pero de esa matanza, más o menos el 40% está hoy por hoy en corrales. Eso ha sido una transformación muy grande para la ganadería. Pasamos aproximadamente 400,000 reses al año por dietas basadas en maíz, en gran parte. Oscar las explicaba ahora. Estas son dietas que en su mayoría, más de la mitad de la dieta está basada en maíz, en fuentes proteicas, de complemento como soya, urea, que son los productos de Cargill, y básicamente la fracción de heno está limitada a una función de rumia. O sea, el heno hoy sí tiene un papel relevante en estas dietas, pero ese papel relevante lo determina nada más la capacidad de la fibra efectiva para facilitar la rumia. Pero las dietas en términos nutricionales, de desempeño, de ganancia de peso, están basadas en maíz y soya, principalmente. Aquí podemos ver también una tienda típica, una boutique, que es como se le llama acá a estas tiendas, y cada vez se abren más tiendas acá en Nicaragua de este tipo, y la cantidad de gente que llega a comprar carne ahí, a encontrar cortes que antes tenían que venir del extranjero, hoy son cortes que se producen de muy buena calidad también en el país. Bien, el año pasado, el 2022, aquí podemos ver cómo cerró la ganadería de los clientes que más sobresalientes que tenemos. Estos son clientes con resultados sobresalientes. Miren ustedes, las ganancias de peso ya llegaron a un límite, digamos que en promedio esas ganancias van a estar oscilando ahora entre 1,70, 1,73, 1,68. Ahí, 1,70 serán las ganancias de peso que nuestra genética es capaz de entregar. Entonces, la ganancia de peso creemos que llegó a ese punto donde tendríamos que hacer una transformación en el material genético para comenzar a ver una mejora en ese sentido. Pero 1,70 para nosotros es sobresaliente. Luego el consumo, que hoy son de los elementos más importantes, nosotros lo tenemos por menos de 10 kilogramos de materia seca promedio en una engorda, y las conversiones en base seca el año pasado cerraron en los productores más sobresalientes. Vuelvo y repito, estos serán datos de 50,000, 40,000 novillos. Cerraron en 5,49. O sea que usamos 5,49 kilogramos de materia seca para producir 1 kilo de carne en pie. Acá me puedo regresar un poquito para mostrarles, miren, las rayitas azules acá era, esto es el año 2021 y el anaranjado es el 2022. Miren cómo acá las líneas se cruzan, ¿verdad? Eso significa que en ganancias de peso, que es el primer gráfico, la evolución del año 22 contra el año 21 no fue, digamos, representativa. Seguimos manteniendo la misma ganancia de peso. Pero sí hay una disminución importante entre el azul, que es el 2021, y el anaranjado, que es el 2022, en el tema de consumo y también en la conversión alimenticia. El 2022 entonces vino marcado por mucha eficiencia en la conversión alimenticia. Y eso fue algo que nos pidieron los productores, y Oscar, digamos, estuvo a la vanguardia en entregar esa solución,
porque los costos de las materias primas estuvieron muy elevados. Entonces nos pidieron que por favor optimizáramos y pudiéramos entregarles dietas que con menos produjeran más o por lo menos lo mismo. Y eso es lo que se hizo aquí. El 2022, un año marcado por elevados costos, lo que se entregó de parte de Cargill fue mantenemos la ganancia de peso y hemos mejorado la conversión alimenticia en 7%. Esa fue la Ricardo, del 22. Ricardo, Sí, Oscar. comentario, regresala, por favor. Por lo que decía, solo para que puedan dimensionar, Ricardo, el número de animales. Cada rombo, digamos, representa más o menos 100 animales, ¿vamos? Cada rombo es un corral, ¿vamos? Sí. Para que lo puedan dimensionar y recalcar, pues, lo que decías, el llegar a conversiones 5.5 en base seca es de ligas mayores, ¿verdad? De nivel mundial, lo que se ha logrado gracias al buen desempeño, al trabajo eficiente que hacen los productores, la tecnología que se tiene, el uso en este caso las ruminas, la R4, la R1 en el caso de este feedlot, pero destacar mucho el avance, como decías vos, que se ha tenido en conversión alimenticia, ¿verdad? Lógicamente, ayudado mucho también por el caso del rolado, pero independientemente del rolado, llegar a 5.5 es una tarea que muy pocos feedlots en el mundo lo logran, ¿no? Solamente gracias, Ricardo. Así es, Oscar. Como decíamos en algún momento en la presentación, la ganadería en Nicaragua hoy exhibe, muestra números que son muy buenos acá, pero que también serían muy buenos en México, en Argentina, en Estados Unidos, en Canadá, donde hay ganaderías diferentes, con razas diferentes, pero que en términos de ganancia de peso, conversión y estos parámetros, pues esta ganadería en Nicaragua es sobresaliente. Entonces eso es un poco, lo que vimos hasta ahora es un poco de la evolución de la ganadería en Nicaragua, que puede ser tomada como una evaluación de qué pasos pudiéramos ir dando como región para desarrollar nuestras propias ganaderías en nuestros países. Entonces, era solo ilustrarles cómo Nicaragua lo hizo. Recuerden que venimos de un momento complicado, de dilemas, de dificultades, de que el enfoque de los industriales era cuánto me cuesta producir la dieta, pero que luego comenzaron a aparecer los temas de abasto, los temas de productividad, los temas de eficiencia, los temas de calidad de carne. Entonces, esos han sido los elementos que ayudaron a establecer los feedlots en Nicaragua. Hoy en día, yo les diría que cualquier feedlot en Nicaragua eficiente, estos son tres temas típicos, básicos de una reunión con un especialista, con un consultor técnico. El tema de la gestión del consumo, el tema del peso óptimo para iniciar a engordar y la salud ruminal. Son temas de agenda porque son hoy por hoy las áreas donde más trabajo se está desarrollando. Yo quiero tal vez ilustrar el tema de la gestión del consumo. Gestionar el consumo es que después de 140, 150 días que dura un engorde, darnos cuenta que un animal no salió bien, pues realmente es una respuesta que con semejantes inversiones uno no le puede dar ni a los operadores del feedlot, a los responsables del feedlot, ni a los accionistas de ese feedlot. O sea, uno no puede decirle, vea, no hemos logrado los objetivos. Gestionar el consumo es encargarnos de controlar, que es más determinante para la parte del desempeño. Y es que es tan sencillo pensar que la ganancia de peso es consecuencia, y es consecuencia de varias cosas, manejo, genética, muchas otras variables, pero entre una de las más importantes es el consumo adecuado. Y aquí tenemos en esta gráfica, y esta gráfica es generada de un corral cosechado hace menos de un mes. En la última visita acá del doctor Flores la pudimos revisar. Esta es una gráfica de animales con el mismo peso
que comieron de dos formas diferentes. Entonces, en esta parte, nosotros lo que les podemos decir es que estos animales, unos terminaron comiendo 13 kilos y los otros 16 kilos. Entonces, esta parte del consumo diferente va a generar una diferencia también en la ganancia de peso. Acá también podemos ver un poco las diferentes fases. Oscar lo habló también. Tenemos la fase de incremento en el consumo, es el enfoque de la fase inicial. Buscamos cómo el consumo, como lo vimos en anterior gráfica real, se incremente lo más que podamos, que el animal coma bien, pero en la fase de engorde buscamos sostener ese consumo. Hacia la fase donde se encuentra el beta-agonista, en esa fase nosotros tenemos una disminución en el consumo porque es típica del beta-agonista. Pero esta es una curva típica de consumo. Otra de las actividades con las que nosotros gestionamos el consumo es la parte de tomar una decisión con la lectura del comedero. La lectura del comedero es una actividad rutinaria, es una actividad de todos los días que conlleva evaluar cómo se encuentra el comedero en términos de cantidad o presencia de restos de comida. Y aquí queremos saber si el comedero está limpio o tiene migajas o hubo rechazo. Sin embargo, la lectura de comedero es una lectura que típicamente se hace a las 6 de la mañana, pero luego comenzamos a evaluar varias cosas. Entre estas, una muy importante es el comportamiento animal. Porque, fíjense bien, ustedes a las 6 de la mañana y dicen que el comedero está limpio, que no tiene comida, realmente no están diciendo todavía a qué horas se acabó la comida. No es lo mismo un comedero limpio con una comida que se acabó hace 4 horas. O sea, si leí el comedero a las 6 y la comida se acabó hace 4 horas, pues son animales que van a estar muy tranquilos. Pero si la comida se acabó a las 8 de la noche del día anterior, son animales con casi 10 horas de ayuno a las 6 de la mañana. Entonces estos animales se van a mostrar muy agresivos. Entonces es muy importante evaluar el comedero, pero también el comportamiento del animal a la hora de servir la comida. Entonces, una decisión de ajuste para la comida, que es una actividad que todos los días se hace, de saber si le damos un poco más o le quitamos un poquito de comida, pues es una actividad rutinaria que se hace todos los días a las 6 de la mañana, corral por corral. Y aquí tenemos, esta es una lectura típica, este es un ejemplo nada más, aquí están 4 calificaciones, pero hay corrales que tienen 16 clasificaciones de esto. Y entonces, aquí lo que decimos es, bueno, el comedero no había comida, pero también hay un comedero, ese es el comedero seco, pero también hay un comedero húmedo, que es aquel donde los animales están lamiendo el comedero. En este corral, en esta lectura, digamos que sería 4, los animales están diciendo, necesitamos comer pronto. La lectura 2 dice que hay migajas con alguna presencia de alimento, migajas, pequeñas partículas de heno que tal vez estaban en unas cañas muy gruesas. Yo diría que esa buscamos que sea la lectura que quisiéramos encontrar en nuestros corrales a las 6 de la mañana, que los animales han tenido suficiente comida, que la comida prácticamente ha llegado al momento del siguiente reparto, ha servido para que los animales estuvieran satisfechos. Y lo otro es que es crítico, y eso significa una alerta importante, es si hay rechazo. Los rechazos se pueden dar porque tal vez hubo lluvia en la tarde anterior y la comida se mojó y los animales ya no quieren comerla. En todo caso, esta comida se tendría que retirar. Esta comida se tendría que retirar y hacer el ajuste nuevamente para el reparto. Entonces, esta es una lectura típica. Esta es una actividad de todos los días donde podemos valorar este tipo de cosas. Acá, el nivel de ajuste que les decíamos depende de si la comida se ha acabado a las 8 de la noche del día anterior, o se acabó a las 11, o se acabó a las 2 de la mañana. Entonces el nivel de ajuste será moderado o agresivo.
Acá también hay un nivel de ajuste dependiendo de la fase en la que se encuentra el animal. Por ejemplo, en la fase de adaptación, los ajustes pueden ser hasta de 2 kilos, pero a medida que el animal avanza hacia dietas más calientes o hacia el engorde, los ajustes deben de ser mucho menores. Y ustedes miren acá que en la parte de engorde, los ajustes serán de no más de 250 gramos de un día para otro. ¿Por qué? Porque ya no podemos hacer ajustes de 2 kilos, porque hay demasiada energía en la dieta y podemos provocar problemas metabólicos importantes. Entonces, eso era hoy por hoy la gestión del consumo. Digamos, es una serie de actividades que involucran sobre todo la lectura del comedero y los diferentes criterios de ajuste de las raciones para el día siguiente. Otra de las cosas que nos ocupa mucho el día a día en los feedlots es el peso óptimo para engordar. Todos pensaríamos que animales muy livianos de peso, vamos a decir la categoría de menos de 300 kilos, serían animales eh, eh, que la gente quisiera tener en los feedlots. Pero la verdad, los feedlots no es que sean animales malos, al contrario, los animales jóvenes son animales buenos, son animales muy productivos, muy eficientes en términos de conversión, pero si estos animales son engordados, si estos animales de menos de 300 kilos o menos de 350 kilos son llevados demasiado rápido a dietas de engorde y no tienen un adecuado desarrollo, entonces estos animales son animales que luego van a tener un pobre desempeño en la parte de ganancia de peso. Y ustedes lo pueden ver aquí, cómo animales de más de 300 kilos tienen ganancias de 1,78 y cómo animales de menos de 300 kilos tienen ganancias de peso de 1,50. Luego acá, salud del rumen. Nosotros decimos que hay varias dietas. No tenemos una sola dieta. Una dieta es la dieta que el nutricionista formula, pero hay otra dieta que es la planta del cliente mezcló y otra dieta es la que el carro repartidor entregó y otra dieta es la que los animales consumieron. Voy a poner, por ejemplo, una diferencia, cómo puede variar la dieta ofrecida. Si ya la entregué en el corral, ¿por qué va a variar ahora la dieta consumida? Tan sencillo como que yo no tenga la cantidad de animales correctos en el comedero. Esto es tan sencillo como eso. Si yo tengo una cantidad estimada y no conozco la cantidad verdadera, entonces yo voy a estar subalimentando mis animales y por tanto el desempeño va a ser inferior. En la parte de salud del rumen también nos enfocamos muchísimo en la calidad de la fibra. Esta calidad de la fibra tiene que ver con la molienda del heno, pero también tiene que ver con los tipos de henos que usamos. Aquí los henos más típicos son mombasas, sorgos o caña. Estos henos se comportan de manera muy diferente a la hora que son mezclados en los carros y aportan diferentes niveles de fibra efectiva para el ganado y por ende tienen un impacto en la salud. Hay algunas herramientas que tiene Cargill para medir la fibra físicamente efectiva. Lo podemos medir en el heno, las podemos medir también en las raciones y también podemos medir la uniformidad con que se hacen las entregas de la comida. Un carro repartidor que típicamente puede llevar 10 corrales en el reparto. Ese carro va a entregar cada mezclada, cada bachada de alimento, va a entregar 10 corrales. Entonces nosotros medimos que la dieta que entregó en el corral 1 sea muy similar o sea igual a la que entregó en el corral número 10. Entonces aquí se aceptan unos parámetros de variación, vamos a decir, o se evalúa por qué está existiendo variación entre un corral y otro corral y a qué se deben. Puede ser la diferencia, tiempos de mezclado, eh, eh, también tiene que ver con el tema de las calles, si las calles están correctas o tienen muchos hoyos, entonces todo eso va a hacer que varíe la eficiencia del mezclado. La agenda que tenemos para los próximos años, y con esto cierro, está enfocada en nutrición a la medida, está enfocada en formulación estratégica, en innovar en lo que importa, es ser pionero y en data, que es, en otras palabras, tener los pesos óptimos de inicio para tener un óptimo final en retorno sobre las inversiones, en calidad de carne, en la disponibilidad y costo de los ingredientes estamos enfocados, pero también estamos enfocados en prepararnos para nuevos mercados, en mercados más exigentes, en mercados libres de antibióticos, libres de anabólicos,
esos mercados que exigen más, pero que también pagan mejor por la carne. Nos interesa, estamos interesados en desarrollar estrategias con los becerros. Como decía Oscar, esa es una área muy importante que está exigiendo la industria, pero también ya en la agenda de los industriales están el bienestar animal y la sustentabilidad. Y por último, hay serias inversiones de los industriales en sistematizar la información. Eh, Esto era el módulo número 8 que Oscar Flores y yo queríamos impartirles a ustedes de manera que les diera una perspectiva de cómo Cargill está atendiendo las necesidades de la ganadería en la región. Muchas gracias a todos y espero que haya sido de provecho para ustedes.